Pues sí, chicos, ha llegado enero y con ello se abre el periodo de fichajes invernal de las ligas europeas. Probablemente en los últimos días hayas escuchado numerosas veces la palabra límite salarial, la palabra inscripción. Y bueno, hoy me apetecía haceros un vídeo específico explicando algunos términos que hemos comentado muchas veces en el canal. Y en mi cuenta de Twitter pues os subí un diagrama que creo que es muy útil, sobre todo para aquellas personas que queráis entender muy bien pues qué es lo que pasa por detrás, digamos, dentro del control económico de liga, para evaluar si un fichaje es inscribible o no. Ya sabéis que hay ciertos equipos que están pasados de límites salariales, entre ellos el Valencia, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, y que por tanto pues cada fichaje que quieran acometer estos equipos pues se puede complicar un poquito. Entonces lo que os voy a plantear hoy es una forma en la que no vais a fallar nunca, siempre que queráis entender pues oye, cómo se debe inscribir un jugador, o que tengáis un modelo sencillo para poder evaluar si es posible o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer también? Pues os voy a hablar de estos límites salariales, vamos a ver en qué punto se encuentra cada uno de estos equipos, y además voy a hacer mención al hecho de que después de este periodo de fichajes estos límites salariales se van a actualizar, por el hecho de que muchos de los equipos pueden tener plusvalías o minusvalías en función de si compran algún jugador o si lo venden cuando ya está amortizado, y que por lo tanto pues que sepáis que después de este periodo de fichajes estos límites salariales pues los tendremos actualizados y podremos ir de nuevo a la página web de la liga a revisarlos y pues bueno, continuar un poco con nuestro análisis, pero con esas nuevas cifras. Dicho esto, y antes que nada, os quería también agradecer una cosa muy importante. Bueno, este es mi canal de Twitter. Para todos aquellos que no estéis suscritos o que no me estéis siguiendo, pues os lo recomiendo, porque os voy poniendo todas las noticias y todo lo que viene en el canal. Y bueno, concretamente hoy publicaba un post en el que, os daba las gracias porque hemos superado los 20.000 suscriptores. Y bueno, pues que dentro de poquito os traeré algún especial porque creo que se lo merece, ¿no? Se lo merece la ocasión. Pero bueno, en cualquier caso, simplemente era comentarlo y vámonos con el contenido. Perfecto, pues lo que tenéis en pantalla es este diagrama que publicaba en Twitter hace unos días y en el que, os dejaba de una manera creo que muy simplificada y muy visual cuál es el protocolo que se sigue dentro del control económico para inscribir un jugador. Ya sabéis que por un lado necesitamos traspasarlo, necesitamos ficharlo, que esto es obvio, pues se necesita una cantidad económica para pagarle al otro club. Es cierto que en algunos casos se puede hacer una cesión con opción de compra, se puede hacer también un pago financiado en el que vas pagando año a año unas cantidades prepactadas, pero en cualquier caso, y por hacerlo sencillo, pues vamos a hacer aquí el ejemplo de un fichaje normal y corriente, concretamente pues de un jugador que nos va a costar 50 millones de euros, que tiene 5 años de contrato y que tenemos pues un salario de 5 millones de euros, ojo, netos. ¿Qué implica esto? Que a la hora de computarlo dentro de lo que sería la propia inscripción del jugador, lo vamos a tener que multiplicar por 2, porque como sabéis, de manera aproximada, Hacienda pues se lleva más del 50% de tus ingresos como impuestos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que multiplicar por 2 porque el coste real para el equipo pues se multiplica. Entonces, aquí ya partimos de la base de que pues, se ha negociado con el equipo, de que se ha realizado el traspaso y de que pues, se han satisfecho las cantidades concretas para que el jugador pues cambie de equipo, ¿no? Y nos encontramos ahora mismo en el momento en el que hay que inscribirlo, y aquí es donde entra en juego Liga, el control económico. Y aquí hay una cosa muy importante, que sería pues nuestro primer check que debemos hacer, es decir, la gran primera pregunta que debemos hacernos, y es: ¿el club excede su límite salarial? ¿Qué implica esto? Pues que debemos de irnos a las tablas. Unas tablas que, como estáis observando, en el caso del Fútbol Club Barcelona se encuentran cercanos a los 98 millones de euros, el Atlético de Madrid en los 171 millones, el Sevilla en los 200. Y aquí tenéis pues toda la relación de los equipos, en la que obviamente destaca de manera muy clara el Real Madrid con 739 millones de euros. ¿Qué implica esto? Que si sumamos todo el coste salarial que tiene las plantillas, puedes llegar a inscribir jugadores hasta ese tope. Es decir, en el momento en el que te pasas, ya luego van a aplicar otras reglas que son las que vamos a explicar ahora, pero que en cualquier caso, fijaros en las grandes diferencias que hay entre los dos principales equipos de la primera división. Uno en 98 millones
y otro en los 740. ¿Por qué se produce todo esto? Pues vamos a explicarlo. En primer lugar, existe una serie de ratios financieros que aplica la liga pues para saber de alguna manera cuál es la salud financiera de los equipos. Luego se aplica también el patrimonio neto, que como sabéis pues en el caso del FC Barcelona está en negativo. Se aplican también las ganancias o las pérdidas en función de cómo se hayan comportado pues las cuentas de los clubes, y en función de todo eso pues se obtiene lo que sería pues esos límites salariales. Límites salariales que también se ven afectados pues por si has fichado jugadores y los estás amortizando, si has vendido con plusvalías, bueno, todo eso tiene un encaje y finalmente pues nos da un número. Claro, tú ese número lo comparas simplemente con los costes salariales que tienes de tu plantilla y ya sabes perfectamente si te has pasado o no te has pasado. En el caso del FC Barcelona veíamos que a principio de año aproximadamente su coste salarial de plantilla estaba cercano a los 470 millones de euros y como habéis podido observar pues el límite salarial aplicable al Barcelona es de 98 millones, por lo tanto estáis viendo que está pasado por prácticamente 4 o 5 veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues si yo quiero fichar a este jugador que hemos comentado anteriormente, vamos a hacer el ejemplo con dos equipos, uno que se ha excedido y otro que no se ha excedido. Por ejemplo, pensemos que este fichaje lo va a afrontar el Real Madrid, es decir, es un equipo que no está pasado de límite salarial. Aquí, como estáis observando, el jugador es perfectamente inscribible y lo único que vamos a hacer es el coste del traspaso, lo vamos a dividir entre el número de años del contrato y le vamos a sumar su salario anual. Como estáis observando aquí en la tabla, cogemos los 50 millones, los dividimos entre 5 y esto nos da un coste de amortización de 10 millones de euros al año. Por otra parte, tenemos su salario bruto, que son otros 10 millones de euros, y la suma de 10 más 10 nos da un coste que se va a añadir a la masa total salarial de 20 millones de euros. Elemento importante, si estoy fichando en invierno, pues aquí voy a tener una prorrata y esta prorrata lo que va a conseguir es que no voy a tener que pagar es decir, no voy a tener que computar los 20 millones, sino que sería la mitad, serían solo 10. Pero bueno, que en cualquier caso también nos sirve de ejemplo. Ahora vamos a hacerlo con el caso del FC Barcelona, es decir, un club que, como estáis observando, si yo tengo 470 millones de euros de masa salarial y la liga solo me permite computar 98, pues obviamente estoy excedido. Entonces, el cálculo, este que hemos hecho anteriormente, es exactamente igual, pero se nos va a aplicar dos reglas que hemos hablado muchísimas veces en el canal. Una es la del 4x1 y otra es la del 2x1. El 4x1 significa que de cada euro que me estoy ahorrando solo puedo dedicar a nuevo gasto el 25%. Es decir, que si yo estoy ahorrando 100 millones de euros, podré gastar 25. También existe una excepción a esa propia regla, que es la del 2x1, que es que el ahorro, es decir, el ahorro no es necesario que sea tan grande porque puedo aplicarle la mitad. Es decir, que si yo estoy ahorrando 100 millones, puedo utilizar en gasto 50, es decir, por eso es 2x1. ¿Cuándo se aplica esto? Pues cuando la partida de gasto, cuando el coste salarial que me estoy ahorrando, pues ya sea de un jugador muy importante, un jugador que tiene, pues, no sé, que tiene notoriedad, sobre todo a nivel de presupuestos, supera el 5% de todo ese coste salarial. Ahí sí que aplica el 2x1 en vez del 4x1, lo cual pues es mejor, ¿no? Es decir, porque necesito menos. Y aquí os lo pongo, ahorro necesario previo, en el caso de que realicemos estos mismos cálculos, es decir, que voy a necesitar 20 millones de euros, que son los que se van a añadir a toda esa masa salarial, pues en el caso del 4x1, 4 por 20, 80, lo tenéis aquí, y en el caso del 2x1, pues 20 por 2, 40. Es decir, que en el mejor de los casos, un equipo como el FC Barcelona que quiera afrontar un fichaje de un jugador de 50 millones de euros, 5 años de contrato y 10 millones de euros brutos, necesita generar un espacio salarial de 40 millones de euros. Esto en el mejor de los casos. Si no eres capaz de aplicar la regla 2x1 porque estás haciendo rebajas salariales de jugadores que no corresponden a este 5%, pues te tienes que ir al 80%. Una vez hayamos salvado o tengamos el check de la liga con respecto al ahorro necesario que ya disponemos, pues se nos amplía este límite y podemos inscribir al jugador. Con esto, además, se consigue que los equipos vayan reduciendo poco a poco su déficit, su endeudamiento, y que no vayan aumentando pues toda esa masa salarial
que equivale básicamente en todos los equipos a su partida de gastos más importante. Es cierto que en equipos como decía anteriormente, el Valencia, el FC Barcelona y muchos otros, pues parece que no se ha conseguido del todo, es decir, que estas normas de control económico, pues en algunos casos se han sabido sortear, y ahora cuando hemos visto pues que las caídas de ingresos por el COVID y otros factores pues han sido muy altas, pues hemos tenido problemas muy graves a nivel económico, y estos equipos pues se encuentran ahora mismo en graves problemas. Es verdad que en el caso de otros clubes, a excepción de Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Athletic Club, que en principio no han firmado con CVC, pues lo que ocurre es que el resto de equipos sí que han podido computar un trocito de ese dinero que han recibido ya por adelantado para aplicarlo a inscripciones de nuevos jugadores. Veremos si el FC Barcelona pues consigue, por una parte, con estos fichajes que se está hablando ahora mismo, conseguir ese ahorro necesario previo, o bien por renovaciones a la baja, o bien por salidas de jugadores con plusvalías, o bien por la firma final con un acuerdo CVC. Pero bueno, en cualquier caso, lo que me interesaba contaros en el día de hoy es cuál es el proceso de liga, cómo se realiza el control económico y cuáles son los motivos para que esta normativa aplique. Así que nada, espero que haya quedado muy bien entendido todo, y bueno, cualquier duda, cualquier consulta me la dejas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.